para no estar presente. Bueno, de acuerdo. Vamos a empezar el dictado de la teoría número 9, que corresponde a la primera parte de las micosis, o sea, de las enfermedades producidas por hongos. Vamos a tener dos clases de micosis. Esta es la primera, donde vamos a tratar los aspectos generales de la micosis, así como también las micosis superficiales y las micosis oportunistas. Y en la siguiente clase, el día viernes, hablaremos de las micosis subcutáneas y las micosis sistémicas. Hablar de enfermedades por hongos es hablar de enfermedades pues, que son muy antiguas, ¿no? Ya los griegos y romanos describieron algunas de estas manifestaciones, como por ejemplo las dermatofitosis. La micología, de hecho, es una rama de la microbiología que se desarrolló primero. Hay mucha información en la parte histórica, desde la época de Hipócrates, donde se documentó, por ejemplo, la candidiasis pseudomembranosa. Se le llamó afta alba, o sea, afta blanca, y Galeno posteriormente la corroboró. Entonces tenemos evidencia histórica del conocimiento de este tipo de enfermedades, ayudados muchas veces por la facilidad con la que se puede observar. Muchos de estos hongos son macroscópicos en cuanto a su observación, y el microscopio pues ayuda, el microscopio óptico ayuda sobremanera para poder hacer las identificaciones. Aquí hay dos escuelas grandes en el mundo, una es la alemana y la otra es la escuela francesa, que en el Instituto Pasteur específicamente ha logrado desarrollar una gran experiencia en el manejo del diagnóstico y la identificación de las enfermedades por hongos. De hecho, la micología, que es el estudio de los hongos, se interrelaciona como rama de la microbiología con todas las especialidades de medicina que tienen por objeto estudiar estas enfermedades producidas por hongos y los hongos que las producen finalmente. El, los hongos en sí son microorganismos eucariontes. ¿No? Son eucariontes, constituyen un grupo grande y complejo de organismos. Tan grande que se calcula que son aproximadamente 200.000 especies. Y más o menos 400 son patógenos para mamíferos y más o menos 100 son patógenos para humanos. Hay, igual que las bacterias y los virus, patógenos de vegetales, o sea, hongos patógenos para vegetales, hongos patógenos para insectos y hongos patógenos de otros hongos. Se les llama microparásitos. Entonces, las primeras descripciones morfológicas de los hongos hacen referencia a la palabra fungus, de fúngico, que deriva de esponja, algo que tiene muchos poros en relación a a los hongos grandes, ¿no? Que se aprecia que tienen bastantes poros en su superficie. Entonces, de acuerdo a la posibilidad que tenemos de apreciar las características morfológicas básicas, los hongos pueden ser macroscópicos o pueden ser microscópicos. Los hongos mejor conocidos por todos nosotros son los macroscópicos, definitivamente. Y a estos se les denomina pues setas o champiñones, y tienen tamaños, forma y colores de los más variados. Algunos de ellos inclusive son alimenticios, como vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, los hongos microscópicos pueden alcanzar en el crecimiento algunas decenas de centímetros. Están constituidos por agregaciones llamadas miceliales, conformando cuerpos fructíferos, que es lo que observamos en el cuerpo de estos hongos, así como estructuras de reproducción sexual, dependiendo del tipo de hongo que sea, y tienen de las dos, de sexual y asexual. Los hongos presentan las propiedades fundamentales de la materia viva, o sea, tienen irritabilidad, responden a estímulos, presentan conductividad, presentan contractilidad y capacidad de reproducción. Pero
como característica común, tienen la ausencia de clorofila. Eso sirvió para separarlos del grupo de vegetales donde antes se les había clasificado. No tienen clorofila. Por lo tanto, no pueden realizar fotosíntesis y deben nutrirse a partir de materias orgánicas ya elaboradas. Por lo tanto, son heterótrofos. Sin embargo, tienen la capacidad de descomponer microorganismos u organismos muertos o sus productos. Y a estos se les dice saprófitos o sapótrofos, también se les puede mencionar, los hongos saprófitos. Y obtienen también la nutrición de otros organismos vivos comportándose como parásitos, en esa relación de parasitismo. Las paredes de los hongos, en su estructura, contienen básicamente polisacáridos, sobre todo alfa-glucanos, mananos y quitina, además de proteínas ligadas a manosa. Cuando el parásito, en este caso el hongo, comportándose como parásito, ocasiona una enfermedad, pues ya sabemos que se le dice patógeno. Las características ecológicas estratégicas para favorecer el crecimiento del hongo en un ambiente físico incluyen pues la temperatura, la humedad, la presencia de oxígeno, o sea, la aerofilia, que le permitan satisfacer sus requerimientos nutricionales. Los hongos patógenos en sí son especies ligadas a animales, se les dice zootrópicas, porque requieren tejido vivo para el crecimiento, por lo menos en una parte de su ciclo. Mientras que los hongos oportunistas suelen ser necrotróficos, o sea, parasitan cadáveres, o saprotróficos, simplemente materia orgánica en descomposición. De acuerdo al sustrato que utilizan, los hongos necrotróficos se pueden dividir en queratinofílicos, aquellos que usan queratina, los lipofílicos, que usan lípidos, los osmofílicos, que viven en ambientes con poca actividad, con poca presencia de agua, con poca humedad, y los simbiontes, como por ejemplo los simbiontes endógenos, como Cándida. Los hongos tienen una gran importancia para conservar el equilibrio en la naturaleza. ¿Por qué? Porque pueden desintegrar o reciclar casi todos los restos orgánicos y permiten de esta manera que el ciclo de la materia y de la energía se complete. Intervienen en la producción del fertilizante en el suelo, en la parte de la biodesintegración, por lo tanto es indispensable también para la biosfera. Asimismo, participan con muchas especies en la parte del deterioro biológico. Algunos lo usan inclusive como parte de control de plagas, ¿no? Control biológico de las plagas. Entonces, en muchas civilizaciones se ha encontrado que los hongos han sido usados como alimentos. De hecho, hasta ahora lo hacemos. Se utilizan para elaboración también. Por ejemplo, el pan. La levadura que se utiliza para elaborar el pan proviene de un hongo. La fermentación de los licores, del vino, de la cerveza, de los quesos, ¿no? El queso Roquefort, por ejemplo, ¿no? A partir del hongo Penicillium roqueforti, o el queso Camembert también, otra especie de Penicillium. Se usan para elaborar salsa de soya, el sillao también, a partir de un hongo que es el Rhizopus oligosporum, para fermentar la yuca, para producir licor a partir de la yuca fermentada, con el Corynebacterium. Hay un Corynebacterium ahí, un Geotrichum candidum también, para este tipo de procedimientos, para procesos industriales, como no, para elaborar ácido cítrico, para la parte de medicina, como no mencionar sus productos metabolitos de interés en nosotros, por ejemplo, antibióticos, como la penicilina, las cefalosporinas, la gliciofulvina, el ácido fusídico, algunas hormonas o enzimas que han servido o han salido a partir de la síntesis de este tipo de hongos. En algunos casos se utiliza inclusive algunos tipos de hongos hoy en día para poder tratar diferentes patologías de origen respiratorio, hepático, renal o cardiovascular. En los hongos ceremoniales son llamados así porque algunas civilizaciones los consideraban pues sagrados.
y en estas incluimos a los aztecas, los mayas, los incas, porque se les tomaba como alimento de los dioses. Las trufas, por ejemplo, son hongos muy apreciados por las sociedades o los pueblos que consumen este tipo de hongos. eh, el conocido el hongo de París, ¿no? El Agaricus hortensis, por el uso que se les puede dar. Entonces, sin embargo, no todos los hongos son buenos. Algunos hongos pueden causar daño en diferentes especies, animales, vegetales, y por lo tanto pueden ser considerados amenazas, sobre todo aquellos que se comportan como parásitos, ya que pueden destruir madera, piel, tela, lubricantes, baños, alimentos para humanos, alimentos para animales. En ganadería, por ejemplo, causan pérdidas enormes cuando producen epidemias de enfermedades digestivas, abortos o micosis sistémicas en los animales. Entonces, en el caso humano, ya enfocándonos en lo humano, la micopatología, o sea, la patología asociada a los hongos, es bastante variada. Podemos hablar, por ejemplo, de micetismo. ¿Qué cosa es el micetismo? Es el envenenamiento producido por la ingestión de un hongo macromiceto, de una seta, como las que vemos en la imagen, la Amanita muscaria o la Amanita phalloides. El micetismo puede ser citotóxico y puede ocasionar la muerte dependiendo de la dosis de hongo que se haya consumido en más o menos minutos u horas. De hecho, la muerte se puede presentar en lapsos tan cortos como 6 horas después del consumo. Son neurotóxicos también, generalmente después de 20 minutos a 2 horas. Pueden producir alucinaciones y muchas veces se le daba este uso de tipo ceremonial, sacerdotal, asociado a prácticas religiosas. Y, como no, uno de los efectos más frecuentes es pues la diarrea, los efectos gastrointestinales que se dan a los 30 minutos de haberlos consumido. Hay 3 modalidades fundamentales de micetismo. La primera es el micetismo faloidiano, el micetismo muscarínico, el segundo, llamado también micetismo nervioso, y el tercero es el micetismo cerebral. El ejemplo de micetismo faloidiano, que es la primera modalidad de micetismo, deriva pues del hongo Amanita phalloides, que es el que ustedes ven en este lado izquierdo de la figura. Este hongo, Amanita phalloides, es un hongo alucinógeno que se suele consumir de forma accidental, porque se parece mucho a las setas comestibles, o en algunos casos se aplica pues en ritos religiosos o algún tipo de ceremonia cultural. Las toxinas implicadas en este tipo de micetismo, el micetismo faloidiano, son pues las falotoxinas, la faloidina, la falicidina, la faloína y las amanitinas. El nombre del género es amanitas, entonces amanitinas o amanotoxinas también se les dice a este tipo de toxinas. El segundo tipo, que es el micetismo muscarínico, llamado también micetismo nervioso, es causado justamente por la muscarina. La muscarina o muscardina es producido por especies de hongos de los géneros Inocibe y Clitocibe. Por lo general no es muy grave y su sintomatología es sobre todo de tipo colinérgico, vale decir, vómitos, diarrea, dolor abdominal, cólicos, sudoración abundante, lagrimeo, hipersecreción nasal, hipersalivación, disnea, bradicardia, palpitaciones, movimientos convulsivos a veces, parecias musculares. Y el micetismo cerebral, que es el tercer tipo, es causado por hongos alucinógenos que van a causar intoxicación severa. La sustancia asociada es el mucimol, presente en la Amanita muscaria, que es la que está a la derecha, este rojito que está aquí, ¿no? Ese hongo rojito es la Amanita muscaria, que tiene este tipo de compromiso a partir de las toxinas que produce. Ese es el micetismo, el envenenamiento. Y el otro es la micotoxicosis.
¿Y a qué le llamamos micotoxicosis? A las alteraciones producidas por la ingesta de alimentos. Ojo, esta es pregunta de examen, tanto el micetismo como la micotoxicosis. Micetismo, envenenamiento producido por la ingestión de un hongo macroscópico. Generalmente son setas, las que hemos visto anteriormente. La micotoxicosis son las alteraciones, o se le llama micotoxicosis a las alteraciones producidas por la ingestión de alimentos que contienen metabolitos o sustancias precursoras de toxinas de hongos, como pasa, por ejemplo, con Aspergillus y su aflatoxina, o las fusarinas del hongo Fusarium, que este tipo de hongos pues, suelen desarrollarse sobre el maíz, sobre el maní, o sobre sustratos que se emplean como alimento para humanos o animales. Estas sustancias tóxicas, como la aflatoxina, por ejemplo, de Aspergillus, son muy activas, tanto así que inutilizan los alimentos, pueden originar tumores en animales. También se asocia a cáncer de hígado, la aflatoxina está asociada con cáncer de hígado en humanos. En algunos casos poseen propiedades neurotóxicas, por ejemplo, y vasoconstrictoras, o hay también toxinas de tipo ergotoxinas. Estas ergotoxinas, como por ejemplo la del cornezuelo del centeno, producen alcaloides como la droga llamada ácido lisérgico, que es el precursor del LSD, o la ergotamina, por ejemplo, que se usa en obstetricia para la contracción uterina. En algunos casos también se encuentran pues, fenómenos alérgicos de hipersensibilidad en personas normales o atópicas que tengan pues, asma o rinitis. En ambos casos, en el caso del micetismo, que es la ingesta directa del hongo, o de la micotoxicosis, que es la ingesta de un alimento contaminado con el hongo, constituyen urgencias médicas, porque en ambos casos lo que hay que hacer de inmediato es lavado gástrico. Es inclusive importante, en algunos casos, aplicar purgantes para poder acelerar o carbón activado, por ejemplo, para manejar la eliminación por la vía digestiva. Y las micosis, ojo, ya hay tres conceptos aquí, las micosis son infecciones causadas por hongos microscópicos. Esas infecciones causadas por hongos microscópicos llevan nombre de acuerdo a la parte del organismo que invaden. Por ejemplo, si invaden la uña, se llama onicomicosis. Si invaden la piel, generalmente se les llama tiñas. En humanos tenemos diferentes tipos de micosis, la tiña de los pies, la candidiasis, y hay dos tipos de hongos que causan este tipo de infección. La micosis puede ser causada por hongos endógenos. ¿Y qué cosas son los hongos endógenos? Aquellos hongos que se encuentran en las mucosas o en la piel, en los epitelios de los individuos sanos. Y solo en estados especiales del huésped, por ejemplo, la inmunosupresión, la diabetes, corticoterapia o antibiótico-terapia, se convierten en patógenos. ¿Cuál es el mejor ejemplo de hongo endógeno? Cándida. Cándida es un hongo endógeno. O sea, si el individuo es inmunocompetente, no le va a producir enfermedad, pero basta que haya alguna inmunodepresión para que Cándida produzca enfermedad. Los hongos exógenos, por otro lado, viven fuera del humano o de los animales. En algunos casos son parásitos obligatorios, como son los dermatofitos, y en otros casos son saprobios o saprófitos, como el Aspergillus, etc. Y de modo excepcional pueden convertirse en patógenos. Algunos, que incluyen hongos miceliales y levaduras, pueden constituirse como oportunistas, los llamados patógenos facultativos. La gran parte de hongos exógenos penetran por vía aérea, las esporas, o por vía cutánea, por contacto. Algunos, por ejemplo, son cosmopolitas, o sea, se encuentran en todo el mundo, y en otros casos están restringidos o delimitados a zonas endémicas, como pasa, por ejemplo, con histoplasma, que es un hongo
está asociado, por ejemplo, a los murciélagos, ¿no? Solamente donde hay murciélagos o palomas está presente este tipo de hongo. Existe también, así como existe tropismo viral, para el caso de los hongos hay cierta afinidad por tejidos u órganos. Por ejemplo, los hongos llamados dermatofitos, que veremos a continuación, tienen predilección por la queratina. El criptococo neoformans, el criptococo tiene predilección por sistema nervioso central, cerebro, ¿no? El histoplasma, por ejemplo, por los componentes del sistema fagocítico, macrofágico fagocítico, el antiguo sistema retículo endotelial, el RES, es preferido por histoplasma. Entonces, una persona inmunocompetente, una persona sana, tiene una inmunidad natural a la infección micótica. Y depende mucho ello de los factores genéticos, hormonales, nutricionales, la edad, ¿no? La presencia de integridad de la piel o de las mucosas, secreciones como el sudor, la grasa, tienen actividad fungicida en muchos casos. Veamos algo más de las características fundamentales de los hongos. Para empezar, todos los hongos son heterótrofos. ¿Qué significa? Que tienen que alimentarse de materia orgánica preformada, la cual van a usar como fuente de energía y fuente de carbono. Todos son eucariontes, o sea, tienen un núcleo diferenciado con una membrana nuclear completamente organizada. Tienen una membrana celular que, a diferencia de las demás eucariotas, donde el componente principal de la membrana celular era el colesterol, en el caso del hongo, el principal componente es el ergosterol. Asimismo, su pared celular presenta una serie de polisacáridos, polipéptidos, quitina, que le dan propiedades además antigénicas, pero le da rigidez a la pared del hongo. Es mucho más gruesa que la pared bacteriana, de hecho. Esta pared celular, al ser rígida, muchas veces no permite fagocitar o partículas alimenticias para absorber nutrientes simples, ¿no? Constituye más bien un impedimento en la fagocitosis. Y dentro ya de la estructura propia misma del hongo, hay una parte que recibe el nombre de talo, ¿no? O micelio, ¿no? Que está constituido a su vez este micelio por varios filamentos o llamados también hifas. Los hongos miceliales, estos hongos que tienen talo o micelio, son hongos que presentan en su estructura una serie de células intercomunicadas, como se ve en la parte de la figura. No sé si se logra apreciar, vamos a checar un poquito acá. Ajá. Ustedes ven en esta figura superior el micelio, ¿verdad? Es las zonas ramitas que están allí, pero hay una parte específica del micelio que es la hifa, y ahí estoy viendo que en cada una de estas divisiones, acá hay uno, donde está el septum, es una división celular, aquí hay un segundo septum, y en el medio están las células individuales. Ahí está cada una con su núcleo, cada una con su vacuola. Entonces, lo mismo están haciendo para clasificarlos. Se toma en cuenta justamente este talo o micelio. Y en algunos otros, pues se trata de hongos unicelulares, como son las levaduras. Y los hongos que pueden pasar de uno a otra estructura, pues se les dice los hongos dimórficos, ¿no? Los famosos hongos dimórficos. Entonces, el talo es este. Talo micelio también se le dice. Toda la parte que va a contener el sostén de la estructura fúngica completa. Ahora, este talo, este micelio, puede estar dividido en dos partes también. No tengo la imagen de la placa Petri donde se ve el crecimiento de la colonia, pero hay un llamado micelio o talo vegetativo que está sumergido generalmente en agua, y en este talo vegetativo pues se asegura el desarrollo, la nutrición, la fijación
y la edificación de la parte reproductora. Y el tallo reproductor o talo reproductor o micelio reproductivo, que es el micelio aéreo, la parte que está arriba, es donde se forman los órganos de reproducción. Ahí pueden estar involucrados tanto las hifas como las levaduras. Si el hongo tiene una fase parasitaria levaduriforme y una fase micelial saprofítica, y en respuesta a esos cambios de temperatura, se les dice o se les llama hongos dimórficos o dimorfos. Algunos hongos producen esto, o sea, producen levaduras, pero también producen filamentos. Sus necesidades fisiológicas pasan por asegurar su nutrición. Vale decir, si se trata de hongos saprófitos, aquellos que descomponen restos de animales o vegetales muertos o sus excrementos inclusive, aquellos que son simbióticos o simbiontes, vale decir, asocian su presencia a algún vegetal para asegurarse ayuda de manera mutua. ¿Por qué digo de manera mutua? Porque cuando el hongo se apodera de este tipo de plantas, por lo general impide que crezcan alrededor de ella otras especies que pudiesen estar molestas, así que, o que pudiesen invadir. Entonces ahí hay una especie de coordinación con la estructura que se encuentra adosada a ella. Y la otra es el parasitismo, o sea, allá donde ya no importa lo que pase con el que lo contiene, la estructura que va a contener al hongo, y lo que necesita es simplemente obtener sus animales a partir de otros seres vivos, y en muchos de los casos pues ocasiona enfermedades. Entonces los hongos parásitos son los que hacen esto. Los hongos saprófitos y los hongos simbiontes normalmente no producen enfermedad, pero si se transforman en hongos patógenos, después de haber dejado de ser hongos oportunistas, hongos que no producen enfermedad, pues sí van a expresar, al igual que las bacterias, una serie de factores de virulencia para poder progresar en cuanto a la producción de la enfermedad. La reproducción de los hongos es bastante compleja en cuanto a su interpretación y depende mucho del tipo de hongo. Hay hongos que se reproducen por medio de esporas. Hay hongos que se reproducen de forma sexuada, se les dice teleomorfos. Y los que se reproducen de forma asexuada son los anamorfos. Hay hongos que presentan las dos formas, son los holomorfos, o sea, tienen forma sexual y forma asexuada. En el caso de la reproducción sexuada, llamada también reproducción perfecta, ¿no? Lo que existe es unión de los dos núcleos, tanto del masculino como del femenino, mientras que en la asexuada, o llamada imperfecta, se da a partir de un micelio aéreo, que es el micelio reproductor, con fusión de los núcleos. Y de aquí surgirán las esporas o elementos celulares que sirven para la dispersión de los hongos y que se llaman o se denominan propágulos. ¿Cómo se clasifican los hongos o cómo son organizados de acuerdo a los taxones? Bueno, esta es la clasificación general de los hongos. ¿Cómo es que se van a clasificar en Critidiomycota, Zygomycota, Ascomycota y Basidiomycota, cada uno de ellos con diferentes características? En el caso de los Critidiomycota son los hongos más primitivos. La gran mayoría de ellos viven en el agua, algunos invaden plantas o insectos. En el caso de los zigomycotas, forman zigosporas o esporas con paredes gruesas de origen sexual. En el caso de los ascomycotas, la reproducción es asexual, se hace por medio de conidias. Estas dos últimas, las ascomycotas y las basidiomycotas, son los llamados hongos superiores. La mayor parte de especies
y de géneros de importancia clínica para el humano se encuentra dentro de la división de los ascomicotas. Y los basidiomicotas que se reproducen a partir de basidiosporas. Ahora, hablar de clasificación también es hablar de taxonomía, ¿no? Y en este caso al hongo ya se le estudia desde el punto de vista de la taxonomía molecular, vale decir, el rastreo que se hace a las secuencias del genoma del hongo para poder asociarlo con algún tipo específico de género o especie, ¿no? Es la forma más confiable de hacerlo hoy en día en cuanto a su clasificación taxonómica. Ahora, existen otro tipo de clasificaciones donde, por ejemplo, a un grupo de hongos se le llama hongos inferiores y a otro grupo hongos superiores. Los hongos inferiores se les dicen así porque presentan filamentos gruesos de tipo tabicado, y hay pues multiplicación de tipo asexual y también sexual por cigosporas. Mientras que los hongos superiores presentan filamentos tabicados y reproducción asexuada, por lo general, también tienen reproducción sexual, como no, pero hay un grupo importante de patógenos asociados a ellos en cuanto a la evolución. Existen algunas controversias con respecto a la clasificación. Van a encontrar ustedes en la literatura que a veces se le dan nombres distintos porque no se ponen de acuerdo en cómo tiene que nombrarse al hongo o si pertenece realmente a un género o especie. Entonces, para eso está la taxonomía molecular. O sea, utilizar el concepto de reconocimiento filogenético de especies, que consiste en la secuenciación de genes y sus análisis posteriores en cuanto a los resultados, para poder agrupar a los hongos por características de similitud en cuanto al patrón molecular de su estructura. Bien, vamos a empezar entonces con la parte ya del estudio propio de los hongos en el contexto de la microbiología y la parasitología. Y lo primero que vemos es o son las micosis superficiales, las enfermedades que atacan pues a los epitelios o las mucosas. Estas micosis superficiales tienen una serie de elementos que van a condicionar la aparición de la enfermedad misma en los diferentes tipos de pacientes. Y sobre ello también se ha escrito bastante, ¿no? El tipo de afectación que había, el tipo de trato que se le daba a las personas que tenían ese tipo de enfermedades y demás. Sin embargo, a lo largo de todo el mundo se ha encontrado material disponible para el estudio y la continuación pues de las clasificaciones correspondientes de este tipo de hongos. Entonces, a las dermatofitosis, que les hemos llamado las micosis superficiales, estas dermatofitosis tienen pues sinónimos, se les dice también tiñas. Es una micosis superficial que está ocasionada por hongos llamados dermatofitos. ¿Por qué se les dice así? Porque son hongos parásitos y parasitan queratina. Por lo tanto, van a ubicarse en los tejidos que tienen queratina en nosotros. 3 tipos de tejido tienen queratina principalmente: la piel, las uñas y el pelo. Esos 3 tienen capas de queratina, por lo tanto los 3 van a ser afectados por los hongos patógenos. Son 3 géneros los que comprenden este tipo de enfermedad. Está el género Trichophyton, el género Microsporum y el género Epidermophyton. Ninguno de estos 3, ni Trichophyton, ni Microsporum, ni Epidermophyton, forman parte de la microbiota normal de la piel. No forman parte de ella, sin embargo, pueden afectarla, la piel o sus anexos. Entonces, la localización hace que sus lesiones sean pues características, ¿no? Si es en la uña, engrosamiento de la uña, placas con eritema, descamación de los bordes activos del hongo, y estos dermatofitos pues tienen distribución
a nivel mundial. O sea, forman gran parte de los casos, casi el 70-75% de todas las micosis tiene este tipo de pacientes. En cuanto a su, ¿qué pasó? En cuanto a su ubicación epidemiológica, pues es un hongo cosmopolita. Podemos encontrarlo en climas cálidos, podemos encontrarlos en climas húmedos, en climas secos, en climas tropicales. No tiene preferencia por edad, ataca a cualquiera que se encuentre vulnerable. ¿Y qué cosa predispone a qué cosa predispone al ataque de estos hongos? Bueno, la humedad, los ambientes húmedos predisponen al crecimiento de estos honguitos. La presencia de calor, temperatura de más o menos 37, 38 grados. Pacientes con diabetes, de hecho la diabetes en cuanto a su fisiopatología produce muchos estados de inmunodepresión. El uso de zapatos apretados, la misma piscina, a veces si no tiene la cloración adecuada puede hacer que el individuo se contamine. La mala higiene, como no, el no secarse adecuadamente el cuerpo cuando se han bañado, se han lavado, también puede ser origen de una infección micótica. Entonces, estos dermatofitos son micosis superficiales que parasitan estructuras con queratina. ¿Quiénes? La piel, el pelo y las uñas. Y esos tres géneros que vemos allí en la pizarra, están en la pantalla, están asociados justamente en el caso del tricofitón. Este es el hongo que puede estar en cualquier lugar, tanto en la piel, en las uñas, como en el cabello. Sin embargo, epidermofitón solamente afecta piel y uñas, no afecta el cabello. Y el microsporum, que es otro hongo importante también para revisar y estudiar, el microsporum afecta sobre todo piel y cabello, no se mete con las uñas. Entonces, distribución a nivel mundial. Y cada una de estas especies, de estos géneros, tiene digamos, una distribución bastante cosmopolita, ¿no? Ahí están los tres géneros, el tricofitón, el microsporum y el epidermofitón. ¿Cómo es que empiezan las infecciones por este tipo de microbios? Bueno, los dermatofitos, llamados también hongos queratinofílicos, porque comen queratina, limitan su presencia justamente a estructuras que tienen queratina. Y hemos mencionado pelos, uñas, piel y también la córnea. O sea, hay una estructura corneana que tiene pues esta misma arquitectura, digamos. Entonces, la enfermedad, en el caso de la dermatopitosis, se puede transmitir a partir del viento, siempre y cuando los propágulos que se transmitan sean pues artroconidios o no lo estén mencionando. Entonces, esa interacción que va a existir, por eso el gráfico aquí presente, entre el hongo, que es esa barra verde que vemos arriba, sus estructuras de penetración, porque vean que expresa una serie de citoquinas que lo que van a hacer es modular la respuesta, favorecer la aparición de ciertos fenómenos de activación del sistema inmunitario que implican un cambio en la estructura de los tejidos. Y a partir de eso, interrelaciona con cada una de los componentes celulares y humorales para lograr un microambiente que favorezca la eliminación del hongo. Entonces, a la hora de invadir el cuerpo, a la hora de tomar posesión del cuerpo para producir enfermedad, va a depender mucho del tipo de factor de virulencia que tenga asociado para el mismo. O sea, algunos, por ejemplo, expresan muy bien sus adhesinas. Casi todos los hongos lo hacen y lo hacen muy bien. Tienen
Además, enzimas de tipo queratinasas, cisteína deshidrogenasa, metaloproteasa, serinproteasa, o sea, va a venir a manifestarse este tipo de compromiso con el sistema inmunitario con participación de todas las líneas celulares, porque aquí participa el T-helper 1, participa el T-helper 2, participa también los linfocitos B, los linfocitos T citolíticos, una serie de elementos involucrados. Entonces, es evidente la relación que existe entre el hongo y el sistema inmunitario en cuanto a que deben establecerse mecanismos claros mediante los cuales se hacen pues las consultas y demás, ¿no? Ahora, ¿qué cuadro clínico nos espera frente a los dermatofitos? Depende mucho del lugar en donde se encuentre la enfermedad. Si bien es cierto, el periodo de incubación de estos honguitos dermatofitos es corto, generalmente puede durar 7 a 15 días su tiempo de incubación. Las manifestaciones clínicas van a variar de acuerdo a la ubicación de la lesión. Entonces podemos mencionar, y vamos a hacerlo en cada uno, vamos a hablar de la tiña de la cabeza y todo lo demás, pero aquí es importante que expreses tu voto Entonces, hablar de la afectación del cuadro clínico es dirigir pues la mirada a cada uno de estos espacios, ¿no? Vemos que afecta el cuero cabelludo, sobre todo cuando se infecta. Vemos que las infecciones asociadas tienen una característica muy particular y es que tienen forma de moneda. O sea, es como si hubiesen puesto una moneda en la piel del paciente. Por eso se les dice las lesiones son de tipo numular, son como si fuesen monedas. Ahora, dependerá como siempre de su ubicación. Hablar de la tiña de la cabeza, como ustedes están observando ahí, es hablar que una enfermedad que se considera propia de los niños y hasta la pubertad. Entonces ahí tenemos dos agentes causales importantes, que es el Microsporum canis y el Trichophyton tonsurans, que son agentes identificados en Perú y en demás países que pueden ser transmitidos a partir del contacto con personal que maneja este tipo de disposición de desechos. Eso es en cuanto a la tiña de la cabeza. Hay una tiña que es netamente inflamatoria por lo que los temas que se han estado tratando, pero la lesión es clásica, ¿no? Es una lesión como si fuese una moneda grandaz, es redondeada. Y eso se explica por qué, porque el consumo de la queratina se hace en un solo sentido, generalmente es horario, pero puede ser antihorario. Entonces, cuando esto ocurre, lo que sucede es que el hongo se va comiendo la queratina que existe en la superficie de la célula. Y para eso es que produce ese tipo de patología. Entonces se va comiendo el tiempo, con el tiempo la enfermedad va avanzando, va destruyendo el cuero cabelludo con los folículos pilosos que allí se encuentran. Entonces hay pues una correspondencia en cuanto a su comportamiento. La tiña del cuerpo es la otra. La tiña del cuerpo, llamada también tiña corporis o herpes circinado, es una túnica llamada así por el tipo de compromiso. Tiña o túnica se le dice por la forma en que cubre al organismo. Entonces, la tiña del cuerpo, llamada también tiña corporis, ¿ya? Tiene sus agentes causales. En el caso de niños predominan pues Microsporum canis, que es un hongo asociado a los canes, a los perros, a las mascotas, y Trichophyton tonsurans.
Eso es en los niños. Y en adultos es el Trichophyton rubrum, seguido de Microsporum canis. En el caso de la tiña del cuerpo, llamada también tiña corporis, o también se le dice herpes circinado, con C, las dos, herpes circinado, se presenta pues con estas placas eritemato-escamosas, redondeadas, de bordes activos. ¿Y por qué se le dice borde activo? Porque el hongo dermatofito empieza a comerse la queratina desde un punto y de allí va creciendo excéntricamente, o sea, desde adentro hacia afuera, de forma centrífuga. Y se forma pues una comunidad grande de este tipo de lesiones para poder hacerle un seguimiento un poquito más cercano. Ahora, eso es lo más común de la tiña del cuerpo. Hay una variante que es poco frecuente que se llama dermatosis glútea dermatofílica. O se le dice también epidermofitosis de la zona del pañal, ¿no? Es común también ver en bebés que usan los pañales por tiempo prolongado, se hacen más propensos a tener este tipo de infecciones los niños. La tiña del cuerpo, nuevamente, ahí la vemos. Esta tiña se le llama tiña imbricada. Parece como si el paciente tuviese una especie de tatuaje, ¿verdad?, en alto y bajo relieve. Esta tiña imbricada también se le llama toquelau o chimberé. Es una práctica común en las islas del Pacífico, de Norte y Suramérica. Entonces, suele ocurrir en cierto tipo de población expuesta probablemente al Trichophytum concentricum, que es el agente causal de esta enfermedad. Y esta es la más seca y superficial de las tiñas, y se caracteriza por escamas que se adhieren por uno de sus bordes, mostrando pues una disposición, perdón, bastante llamativa, por decirlo menos, ¿no? Simulan una especie de figuras de encaje, o como si fuese de estilo, se le llama arabesco, o sea, cuando se parece a las estructuras de los árabes, ¿no? Ahora, la forma clínica va a depender mucho de su aspecto. Puede ser concéntrico, laminar, liquenificado, en placas, etc. Luego esa es la tiña imbricada. Luego está la tiña de la ingle. La tiña de la ingle, llamada también tiña cruris, es predominante en varones adultos. También se ve en mujeres, también se ve en niños, pero más se ve en varones adultos. Esta afectación de tiña de la ingle puede encontrarse en estado de portador a los pacientes durante los 2 primeros años de vida. Pueden afectar zonas como por ejemplo la región púbica, el abdomen, las nalgas, son muy poco. Y ahí se ve en la imagen, ¿no?, cómo se ve el borde rojo, porque por ahí está creciendo el hongo hacia el exterior, y la parte de adentro ya está blanquita, o sea, probablemente ahí quede. La tiña barbae, o tiña de la barba, también se ve por algunas especies de tricofitón. Esta tiña de la barba no tiene esas manchas que ofrecen los anteriores, sino que aquí, como el componente del folículo piloso está comprometido, en el caso de la tiña de la barba, aparecen pues placas eritematosas con bordes vesiculosos, con evoluciones crónicas o progresivas. Y ahí se ve, ¿no?, la zona justamente de la barba, una serie de granitos ahí llenos de material purulento probablemente. Luego viene la tiña de las manos, o tiña manum, también se le dice. La tiña manum creo que es
predominantemente en varones adultos, sobre todo por Trichophyton rubrum. Afecta este proceso a una o ambas palmas de las manos, depende del tipo de extensión. Y se ven pues las lesiones características, ¿no? Tanto en la parte del dorso de la mano, en la zona de los nudillos, como en la parte inferior, en la parte interna. También está la tiña de los pies, conocida como pie de atleta. Se le dice así a la tiña de los pies, pie de atleta. Tiene algunas manifestaciones que son muy características en la tiña pedis. Número uno, es una patología que puede darse a partir del presidente, perdón, puede darse a partir de la presencia de una serie de elementos de descamación, como ustedes pueden observar, hay una descamación periférica que va avanzando conforme el hongo está carcomiendo ese tejido, desorganizando la capa superficial de la piel. Entonces, inclusive llegando a producir lesiones ya debajo de la misma, que son características pues de las complicaciones de esta patología. La tiña de las uñas, que es la otra, hay un compromiso fúngico, llamada también onicomicosis dermatofílica, es una gran parte de las dermatofitosis, más o menos el 30%. Este tipo de patología depende de dermatofitos, como por ejemplo el Trichophyton rubrum o el Trichophyton mentagrophytes, que afectan a este tipo de clasificación, de aspecto de lesión, con compromiso de la uña, inclusive todo cuarteado. Entonces, la clasificación que yo le voy a dar a la tiña de las uñas dependerá mucho de la extensión o la forma clínica que tiene. A partir de ahí, tomamos la muestra para hacer entonces, en cuanto a la tiña de las uñas, ¿no? Es más, hay una especie de atlas en la cual muestran cuál es el compromiso del hongo en cuanto a la estructura de la uña, alrededor de la uña, o es un problema de todo el hongo que hay que terminar pues depurando, sacando. Ahora, cada uno de los géneros, el género Trichophyton, por ejemplo, ¿por qué se caracteriza el género Trichophyton? Aquí está. El género Trichophyton se caracteriza por presentar esas macroconidias, esas estructuras reproductivas grandotas, ¿ah? que parecen la figura de vainas de alberja, otros les dicen en figura de habano, ¿no? Un habano ya tiene esa característica deformada. Estos estos hongos del género Trichophyton tienen pocas formas de poderse confundir, dado que su morfología, así como la ven, es bastante característica. O sea, si yo veo en una preparación, y esta es una preparación con Lugol y con Axul de lactofenol, para poder observar al microscopio, pues voy a ver ese tipo de estructuras. Voy a ver las macroconidias y para la parte de identificación. Porque acá en la micología es distinto a lo que se hace con las bacterias, donde yo siembro, pruebo, voy sembrando. Acá no. Acá tú siembras y tienes que dar resultado a los 2 días como máximo. Y salvo que se trate de un cultivo de hongos, pero si es un directo, eso sale rapidito. El género Microsporum también es un género bastante característico. Observen la forma de la vaina en la cual contienen sus estructuras reproductivas. Son macroconidias compartidas, como si fuese una especie de vaina de alberja o de haba, y están metidas
¿no? Por la organización que tienen celdillas inclusive, y el otro es el género Epidermophyton, que también tiene un comportamiento, sobre todo de macroconidias, no tiene microconidias, para que se pueda llevar a cabo su patología. Eso es en cuanto a los hongos superficiales, a los hongos llamados dermatofitos. Repito, son hongos que producen infección donde hay queratina. Donde tenemos queratina, tenemos en el cabello, tenemos en la uña y tenemos en la superficie de la piel. Eso hay que recordar para efectos, de la evaluación. Los hongos dermatofitos, además, corresponden a tres grandes especies: Trichophyton, Epidermophyton y Microsporum. Recuerden esos tres. Ahora, saliéndonos ya de las micosis superficiales por dermatofitos, o sea, los hongos que consumían queratina, pasemos a otro. Unos hongos que están produciendo una enfermedad llamada pitiriasis versicolor. La pitiriasis versicolor es una infección micótica llamada también tiña versicolor, también se le dice. El tipo de lesión que produce no es igual a las anteriores tiñas, es distinto. Tiene un comportamiento bastante particular en cuanto a que es de distribución mundial y prefiere sobre todo los climas calurosos más que los demás climas. Afecta en principio a ambos sexos, leve predominio de mujeres de todas las edades, desde el nacimiento hasta los 90 años de edad se ha observado pacientes de este tipo. Es una infección que puede ocurrir en cualquier etnia, en cualquier raza y en cualquier estado socioeconómico, a diferencia de los dermatofitos que generalmente están asociados a la mala higiene, a la pobre higiene, a la ausencia o al no tener acceso a los servicios de salud. En el caso de la pitiriasis versicolor no es así, puede afectar a cualquier estado socioeconómico. ¿Qué sucede con la distribución de pitiriasis versicolor? Se da en todo el mundo. Lugares donde hay más prevalencia son los lugares situados entre los trópicos, entre el trópico de Cáncer y el trópico de Capricornio. Las zonas tropicales son las que se ven involucradas. ¿Dónde es menos común? Es menos común en el caso de niños y en el caso de ancianos, sobre todo, ¿no? Es un dato del libro de Bonifaz. ¿Qué eventos ocurren en la pitiriasis versicolor con respecto a su etiopatogenia? Tres eventos importantes. Hay una inflamación que está comandada por linfocitos CD4. Hay descamación por un efecto queratolítico del hongo, distinto al de las tiñas anteriores, y hay una pérdida del color de la piel, una pérdida de la melanina, por eso se llama una hipomelanosis por oxidación. Y esas son las lesiones características que producen los hongos que causan la pitiriasis versicolor. ¿Y cómo se llama ese hongo? Se llama malacesia. Malacesia, el agente causal de la pitiriasis versicolor es la Malacesia especie furfur, así se llama, Malacesia furfur. La Malacesia furfur es un hongo que tiene características morfológicas estables, suele tener estructuras fúngicas redondeadas, como ustedes ven, tipo levaduriforme, algunas otras alargadas como hifas, pero muy cortas. Pueden formar parte en algunos casos de microbiota cutánea, en algunos otros causan diferente enfermedad. Se encuentran ¿en qué lugar? En las glándulas sebáceas, o sea, en la piel que tiene cabello, en la región de la cara, en el oído externo, en el tórax, en la espalda, y suele aumentar su presencia con la edad, por lo común en la pubertad, dado que ahí es donde se produce pues un mayor aumento de estas glándulas sebáceas consecuente al desarrollo del individuo.
El Malacesia suele colonizar los folículos y podemos encontrarlos en las gotas de grasa de los corneocitos. Esa es la lesión. Como ven, hay hipopigmentación. Si ustedes pudiesen verlo con lupa, verían que hay pequeñas zonas de descamación, a diferencia de las tiñas ya conocidas. Esto es distinto, es una característica de la malacesia en cuanto a su comportamiento para producir la pitiriasis versicolor. Luego están las famosas piedras. ¿Qué cosas son las piedras? Un grupo de infecciones micóticas, se les llama así por la apariencia que tiene la lesión. La piedra parece como si el paciente tuviese pues una piedrita metida allí en sus estructuras. El origen, la epidemiología y la etiopatogenia de las piedras, llamadas también tiñas nodosas, parecen nódulos, de ahí el nombre de piedra, y son de dos tipos, ¿no? Son blancas, la piedra blanca, se le dice así, o negras, la piedra negra. Estas micosis, las piedras, suelen ser benignas, ¿no? Son causadas por hongos de las especies de Trichosporum, que suelen producir pues cúmulos fúngicos de aspecto nodular que se adhieren al pelo de la cabeza, de las axilas, del pubis o de la barba. Ahí está. Esa es la piedra blanca. No parecen liendres en realidad, pero no, son hongos. Si uno las extrae y hace el análisis al microscopio, son estructuras del hongo. Y la piedra negra está blanca, ¿no? La piedra blanca. Y la piedra negra está igual el crecimiento, pero es de color negro. Por eso es el nombre de piedra negra. La tiña negra, que es otro tipo de enfermedad, la tiña negra, es una patología causada por un hongo llamado Ortaea. Antes se le decía Exofiala, ¿no? Ahora se llama Ortaea wernicki. Este hongo afecta la capa córnea de las palmas de las manos, más que de las plantas de los pies, y se caracteriza por presentar manchas hiperpigmentadas, por eso el nombre de negra, de color café oscuro o negras, que están bien limitadas, que son no inflamatorias y están recubiertas por escamas muy finas y asintomáticas en el caso de la lesión. No sé si se aprecia bien aquí en el pie del paciente, que está aquí. Aquí se ve mejor el cuadro clínico. Esas manchas con descamación asociada, esa es la tiña negra. ¿Qué hongo la Ortaea? Y aquí, este anterior, ahí está, Ortaea wernicki, ahí se ve. Es un trastorno también de las áreas tropicales y subtropicales, tiene un periodo de incubación de más o menos 10 a 15 días. Puede afectar las dos palmas de las manos o las dos plantas de los pies. Y aquí está. Este esquema nos muestra la ubicación estratégica de las principales micosis superficiales. Justo lo puse al final para unificar lo que ya hemos hablado. En el caso de la pitiriasis versicolor, vean ustedes que es la parte más externa de la piel la que está involucrada. En el caso de la tiña negra, lo mismo, es la parte superficial de la piel. Pero en el caso de la piedra blanca y de la piedra negra, el evento se produce en un cabello, un pelo. Y ahí es donde se van a observar este tipo de lesiones. En el caso de la pitiriasis, hipopigmentación. En el caso de la tiña negra, hiperpigmentación. En el caso de la piedra negra, un crecimiento nodular de color negro. Y en el caso de la piedra blanca, un crecimiento nodular de color blanco.
Las oculomicosis, o llamada también queratitis micótica, queratitis por la córnea, ¿no? El ojo tiene pues dentro de su estructura la imagen histológica de la córnea, es una córnea normal, donde observamos un epitelio corneal estratificado con sus diferentes membranas. En la parte más externa está pues la membrana basal, la membrana de Bowman, su estroma bien organizadito, en la parte interna la membrana de Descemet. Estas micosis, llamadas oculomicosis o queratitis micótica, puede ser causada por diversos hongos oportunistas, como por ejemplo Fusarium, Aspergillus fumigatus, Pseudosporium, algunas especies de cándida, si quieres, o algunos hongos de tipo de matiacio. Casi siempre se originan por un traumatismo ocular, ¿no? Que va a producir ulceración, inflamación. Hay hifas en el estroma corneal, por lo tanto son difíciles de tratar y pueden dar lugar a alteraciones oculares o inclusive ceguera a partir de ellos. Las micosis oculares o queratitis micóticas son cosmopolitas, o sea, están distribuidas a lo largo de todo el mundo. Frecuente en países como India y China, pero también en Sudamérica. Este tipo de hongos tiene una gran frecuencia acumulada de transmisión. Y aquí está la lesión. Ahí está la lesión. Hay una afectación de la membrana corneal. Ustedes ven que está opacificada, que puede curarse. Puede haber curación después de algún tipo de tratamiento asociado. Se puede formar ulceraciones en la córnea que justamente condicionan la aparición de este patógeno. Y esas ulceraciones, de ser pequeñas, pueden pasar a ser grandes. Ahora, ¿cómo nos damos cuenta? Porque la córnea pues no duele. Entonces hay el antecedente del golpe, ¿no? Generalmente anillos, billeteras que están a esa altura y pueden producir problemas en la córnea por ese tipo de pacientes. El otro espacio donde encontramos hongos y de manera abundante son el canal auditivo externo. De eso se ha hablado creo que varias veces. Los hongos del canal auditivo externo, de la otomicosis u otitis micótica, por algunas especies de hongos del género Aspergillus. Esta otomicosis puede ser definida como una micosis superficial, sobre todo el conducto auditivo externo, donde va a haber inflamación, descamación, prurito, dolor, que suelen ser de evoluciones subagudas, en algunos casos crónicas, que se van a acompañar de hipoacusia, ¿no? por la presencia del hongo. ¿Qué caracteriza en la parte clínica la otomicosis? Pues son pacientes que tienen prurito intenso en el oído, pica mucho el canal auditivo, a veces duele y en ocasiones hay supuración de pus por ahí, una otorrea. Entonces, este cuadro clínico tiene pues esta presentación, ¿no? La otoscopía, que es el examen del oído medio, implica la observación de las hifas, si están presentes, o la situación en la que se encuentra ese conducto auditivo externo, o sea, si está hinchado, está hiperémico o no. Y bueno, ya la recomendación terapéutica implica pues el uso de antifúngicos tópicos, el uso de alcohol boricado para su eliminación. Esto es lo que se ve. Esa es el examen, la otoscopía. ¿No? Ahí está metida la lamparita, el otoscopio, está observando la parte del conducto auditivo externo, la parte interna está llenecito de hongos. Y el tratamiento pues es tópico, ¿no? Son antifúngicos tópicos que se van colocando allí en la zona. Luego están las micosis de tipo
oportunistas. ¿Cuáles son las micosis oportunistas? Aquellas micosis que se van presentando cuando el sistema inmunitario deja de cumplir su función de protección en principio. Y esto se pierde como consecuencia de una pérdida a su vez de la regulación que debe existir en el sistema inmunitario. Eh, el principal evento relacionado a las micosis oportunistas es Candida albicans. Ya, ¿por qué? Porque Candida es una levadura que muchas veces se ha encontrado asociada pues a este tipo de brotes o de enfermedades. Generalmente es Candida albicans y hay tres tipos de evoluciones: la evolución aguda, la evolución subaguda y la evolución crónica. También es cosmopolita la Cándida, donde no hay Cándida. Es una de las infecciones oportunistas más frecuentes, de hecho, en humanos, una de las que más preocupa. Puede afectar a individuos de cualquier edad, cualquier grupo étnico, cualquier sexo. No tiene relación ni con el clima, ni con la situación geográfica, ni con el estatus socioeconómico de los pacientes. Sin embargo, sí se ha encontrado algunas variaciones muy pequeñas en cuanto a las especies que afectan a este tipo de pacientes. Candida albicans, se ve bien acá, Candida albicans, que es la especie más importante, es parte de la microbiota de las si bien es cierto, Cándida vive en equilibrio con otros microorganismos del cuerpo humano, dado que forma parte de la microbiota, y cuando ese equilibrio se pierde se torna patógeno y causa afecciones en mucosas y también en piel. Entonces es frecuente las onicomicosis por cándida, uñas, es frecuente los intertrigos, o sea, la infección de los pliegues cutáneos que predominan en mujeres. Hay vulvovaginitis, por ejemplo, en mujeres jóvenes que están asociadas a cándida. En los animales domésticos también suele haber infección en cerdos, en cabras, en vacas, etc. Esta es la distribución a nivel mundial de las principales especies de cándida. Vean que Candida parapsilosis es quizás la que predomina en esta parte del continente que nos compete a nosotros, pero eso no quita que tengamos otras especies como Candida tropicalis, que es frecuente en el sudeste asiático, en la península arábiga, pero también en Sudamérica, sobre todo en la parte de Colombia, Venezuela, Ecuador. Candida glabrata es una cándida que está pues restringida en cierta forma a los países de Europa, la parte septentrional, la parte del norte de Europa, Alemania, Finlandia, Suecia, y también a la parte de Estados Unidos y Canadá, ¿no? La Candida tropicalis, la Candida dubliniensis también, con focos muy puntuales en algunos tipos o grupos de pacientes. ¿Cuál es la etiopatogenia de la Cándida? Mucho se ha escrito sobre esta levadura, pero depende mucho de su comportamiento justamente. Cándida, ya sea procedente de fuente exógena, o sea, de otro lugar, o de fuente endógena, o sea, que forma parte de la microbiota, comienza a expresar factores de virulencia, primero para adherirse, ya sabemos que es un paso primordial la adhesión, y luego para penetrar el tejido. Vale decir, expresa una especie de pseudohifa, que es como un brazo, un propágulo de su estructura, que contiene enzimas. Entonces, ese brazo de la levadura con sus enzimas empieza a atravesar las barreras epiteliales y a desencadenar proceso inflamatorio.
Es por ese proceso inflamatorio por el que nosotros tomamos en cuenta que este tipo de pacientes puede estar afectado. Pero al tratarse de un patógeno oportunista, hay una célula que debería estar presente y no lo está, y esa célula es el neutrófilo. Entonces, cuando hay una disfunción de los neutrófilos, esta patología pues se incrementa, ¿no? En cuanto a su casuística. También se ha asociado a pacientes con este tipo de diagnósticos a un segundito, por favor. A ver, continuamos. Entonces, Cándida, decíamos, invade el tejido a través de la expresión de sus factores de virulencia, primero sus adhesinas y luego sus enzimas que van a producir eh, penetración del tejido, dado que son enzimas que destruyen la, las conexiones que existen entre células. Entonces, dado que Cándida es un comensal, la mayor parte de las infecciones son de fuente endógena y eso es pues clave para establecer cuál es la relación que cambia entre levadura y huésped. El proceso de infección que comienza con la adherencia del microbio comensal a las células de la mucosa o queratinocitos y luego interactúa con la pared eh, compuesta de polisacáridos mananos con el receptor de la célula epitelial, hace pues que sea reconocido con mayor facilidad. Ahora, dentro del espectro de enfermedad que va a producir cándida, tenemos pues afecciones de la uña, afecciones de los lados, de los costados de la uña, lo que se llama paroniquia, las vaginitis, las endocarditis y en el caso de Candida tropicalis específicamente, enfermedades sistémicas, enfermedades intestinales y enfermedades broncopulmonares. Ahí está, la afección de la uña y de estos costaditos de la uña, que se llama paroniquia. Aquí tenemos la imagen de una esofagitis por cándida, paciente con VIH, la dermatitis del pañal, un paciente que está con un bebé, que está con pañal, ¿no? Una bebé con pañal, por algún tiempo prolongado, se infecta, hace su dermatitis por cándida, y aquí un paciente pues con una faringe llena de las lesiones de mujes, esas lesiones blancas, causadas por este tipo de patógeno. Ahora, ¿qué cosa predispone a la aparición de candidiasis o candidiosis? En primer lugar, los estados fisiológicos de extremos de la vida, vale decir la infancia y la vejez, ¿no? Uno, porque en el caso de la infancia, el sistema inmune todavía es inmaduro, no está completamente desarrollado, y en el caso de la vejez, estamos ante un problema llamado inmunosenescencia, o sea, el sistema inmunológico está envejeciendo y va perdiendo cierto rango, cierto tipo de respuesta frente a este patógeno. Y la otra situación fisiológica es el embarazo, que condiciona un grado leve de inmunodepresión que hace a la gestante presa fácil de infecciones por este tipo de patógenos. Factores locales, la humedad, por ejemplo. Esta es una levadura que se desarrolla muy bien en entornos húmedos, así que las podemos encontrar en las manos de personas que trabajan con humedad, una especie de exposición ocupacional.
pueden ver las manos de los jardineros, las manos de los que pelan pollos o venden carne, tienen relación con este tipo de patología. Los quemados, pacientes que han perdido la piel o que tienen quemaduras extensas, son presa fácil de este tipo de germen. Los diabéticos, los obesos, aquellos que tienen síndrome de Cushing, eh, pacientes con neoplasias, pacientes en desnutrición, pacientes con VIH, pacientes que son tratados con hormonas sexuales como anticonceptivos, que consumen glucocorticoides o inmunosupresores, también son parte del grupo de pacientes preferidos por Cándida, ¿no? Y ni qué decir de los consumidores de drogas, sobre todo droga endovenosa. La criptococosis, aquí me comí dos letras, criptococosis es el término. La criptococosis es una infección producida por una levadura, es una levadura que se llama Cryptococcus neoformans. Esta levadura suele comportarse también de una forma eh, dimórfica, solo que recibe otro nombre. Es una micosis oportunista que se caracteriza por tener una cápsula, no he puesto la imagen acá de la cápsula de criptococo, pero su cápsula es grandota, una de las cápsulas más grandes que existen. Su adquisición es por vía respiratoria y pulmonar, 90%, pero puede afectar cualquier víscera, músculo, hueso, mucosas, pero tiene un tropismo muy particular por el sistema nervioso central. Hay una molécula que está presente en el sistema nervioso central y que ella la usa para ingresar. Puede tener además diseminación hematógena. Dado que es un hongo que se encuentra en todo lado, en cualquier parte del mundo, era poco conocido por el tema de que no había mucha relación con las inmunodepresiones, pero ahora con el tema del VIH, pues es una de las primeras causas de afección en este tipo de pacientes. El criptococo, o el Cryptococcus neoformans, puede desarrollarse en la naturaleza como un hongo saprófito, en las verduras, en las frutas, en los jugos, en las leches de animales, en los productos de madera, en el pasto, en los establos, en el excremento de las palomas, ¿no? Ya dado que en ¿por qué no nos produce enfermedad del criptococo? Porque el criptococo crece a una temperatura pues de 37 grados, ¿no? Pero en el caso de las palomas la temperatura es 42, entonces no logra desarrollar, simplemente pasa por el intestino. Pero una vez que nos hemos expuesto nosotros a criptococo, el hongo penetra por inhalación de las esporas. Entonces, en el 90% de casos que llega al pulmón, ya la gente se queda tranquila, o sea, ya no empiezan si el paciente está inmunocompetente, es decir, ¿no? Hace una infección subclínica que cura generalmente sola. Sin embargo, al estar asociado como saprófito a frutas o alimentos procesados, puede entrar también por la ingestión. La inoculación cutánea es poco frecuente, pero generalmente está asociada a accidentes de laboratorio. Una mala manipulación hace que el paciente pueda inocularse accidentalmente este criptococo. Ahora, como todos estos hongos, manipula también la respuesta inmune, haciendo que no se inicie la mecánica de interacción entre el linfocito CD4, CD8 y los macrófagos para la eliminación total de la enfermedad. Entonces, su cuadro clínico variará de acuerdo a si se trata de infección solamente pulmonar, puede haber tos seca, expectoración a veces, hemoptisis, dolor torácico, fiebre, dificultad respiratoria. En el caso de que se disemine hacia el sistema nervioso central, pues aparece cefalea, una cefalea
rara, ¿no? Es frontotemporal y retrogular, náuseas y vómitos, confusión mental, psicosis, visión borrosa, fotofobia, nistagmo, o sea, puede confundirse tranquilamente con otro tipo de patología. Lesiones cutáneas, muy bajas, muy poquito, 10-15% de personas hacen las lesiones cutáneas y la ubicación es generalmente cara, cuello, tórax, ¿no? Este honguito, como ven, está presente en las heces de las aves, en las heces de las palomas, y a partir de ahí pueden ser inhalados, que viajan, ¿no? Al secarse las heces, ¿no? Se esparcen y uno puede inhalarlas tranquilamente. Sus signos y síntomas característicos para el caso de criptococosis cerebral, la visión borrosa o visión doble, dolor óseo, dolor torácico, confusión, tos seca, fatiga, etcétera, ¿no? Hay una serie de avisos, digamos, que se podrían tomar en cuenta para el hecho de su evaluación y su conocimiento. Ahí está el tipo de lesión que produce, este es otro patógeno ya, la cigomicosis. Hablar de cigomicosis es hablar de una infección producida por varios tipos de hongos. Los hongos llamados mucorales, donde está Rhizopus, Absidia, mucor, es una micosis también cosmopolita, poco frecuente, tiene presentaciones rinocerebrales, pulmonares, gastrointestinal, cutánea, ¿no? Tiene una serie de eventos relacionados con la misma. Esta, este hongo eh, suele invadir, si se trata de niños, los niños con bajo peso al nacer. ¿Qué factores predisponen a la aparición de la cigomicosis? Bueno, tenemos a la diabetes, las neoplasias hematológicas, como por ejemplo las leucemias, las alteraciones en el sistema de la transferrina, pacientes quemados, sobre todo grandes quemados, trasplantes, el uso de drogas por vía intravenosa, glucocorticoides elevados, o sea, todo aquello que esté condicionando una falta de sistema de protección para poder enfrentar este tipo de infección. Y dentro de esta cigomicosis destaca pues la mucormicosis, que es producida por el hongo de la especie mucor justamente. La eh, patogenia de esta mucormicosis implica la interacción que tiene con el tejido epitelial, dado que este tipo de hongo lo que busca es llegar al torrente sanguíneo para poder diseminarse. Entonces vamos a encontrar que hay bastante barrera con respecto al comportamiento de los demás componentes del sistema inmunitario. Sin embargo, a veces pues no, al contar con hongos de este tipo que son bienvenidos, difundidos, y además el compromiso que tienen sobre los alimentos, o sea, malogran también los alimentos, el pan, los vegetales, condicionan pues el establecimiento de una colonia de características ya respetables, ¿no? En cuanto a sus ubicaciones y su desarrollo. Ahora, manifestaciones de la mucormicosis, casi las mismas que la de los hongos sistémicos o profundos. Puede causar esto mucormicosis rinocerebral a partir del punto de entrada, mucormicosis pulmonar, gastrointestinal, cutánea, diseminada y demás. Ahora, algunas de estas están relacionadas pues con factores predisponentes, ¿no? Con diabetes, con neoplasias, etc.
Ahí está. Esa es la lesión que produce las mucormicosis. Son lesiones destructivas. Así de dramáticas se ven. El tipo de enzima que tiene el tejido, el hongo, hace que perfore muchas veces estructuras, ocasionando pues pérdidas de órganos. En cuanto a al comportamiento del hongo en sí, es característico encontrar zonas de isquemia, zonas de micosis, de tipo necrótica, como vemos ahí, pérdida de estructuras. En la modalidad rinocerebral, por ejemplo, empieza en el paladar, sigue en los senos paranasales y finalmente por contigüidad. El cuadro clínico, entonces, vean cómo produce abscesos al ser un anaerobio, aquí cómo ha destruido toda la cavidad. La entomoftomicosis, que es otro tipo de enfermedad micótica, esta vez producida por varios tipos de hongos, dentro de las cuales destacan pues los hongos Conidiobolus y Basidiolus. Son dos grupos importantes de hongos. El Conidiobolus con distribución en África y el otro que es el Basidiolus con presencia sobre todo en América. Este tipo de patología es poco frecuente, ¿no? Tiene muy poca presencia, por lo menos en lo que corresponde a la zona en la cual nos encontramos, ¿no? Son hongos que tienen buena distribución mundial y se asocian mucho con las estaciones lluviosas. Así que ya se imaginarán que los casos reportados en humanos provienen pues de zonas tropicales, justamente de esos lugares donde existe este tipo de factores que pueden mejorar su comportamiento, ¿no? Ahí están las lesiones que causan. Vemos ahí el tipo de hongo, en este caso. Y no hay una foto. Ahí está, esta. Esta imagen demuestra lo destructivo que puede llegar a ser este hongo para perder muchas veces el piso del paladar por colocarse y destruir el tejido, ¿no? Por las mismas enzimas que tiene. Esta apariencia, esta aparición que tiene el, el, el hongo en su infección suele iniciarse con afección de la mucosa nasal, por eso es que hemos comprometido esa zona. Obstrucción nasal, tumefacción subcutánea, un crecimiento lento que afecta pues mucosa, tejidos blandos, daña senos paranasales, puede aparecer epistaxis y luego se va a extender hacia los tejidos blandos de la región centrofacial con deformación de los mismos. Y estas lesiones casi nunca se ulceran o se tornan verrucosas, ¿no? A diferencia de los pacientes que tienen otro tipo de presentación. Ahí está algo más del cuadro clínico de esta, cómo es destructiva la lesión, cómo destruye la arqueología, la arquitectura, mejor dicho, normal del epitelio, ¿no? La aspergilosis, que es otro grupo de infecciones causadas por hongos del género Aspergillus, los cuales se conocen hasta 3 especies patógenas importantes humanas, que es el Aspergillus fumigatus, el Aspergillus niger y el Aspergillus flavus. Pueden provocar enfermedad pulmonar alérgica o invasiva, una especie de granuloma llamado aspergiloma. Pueden diseminarse al sistema nervioso central
o a otros órganos y localizarse, por ejemplo, causar otomicosis, causar onicomicosis o queratitis o misetoma. El problema es en los inmunodeficientes, porque en ellos sí esta afectación pues es sistémica y suele ser mortal. Depende mucho del grado de inmunodepresión, como vemos aquí, para hablar de compromiso agudo o crónico. Generalmente los aspergilomas son crónicos, ¿no? Porque la reacción del sistema inmunitario es producir un granuloma tipo TB. Pero si se va perdiendo la competencia del sistema inmunitario, o sea, pasamos de un aspergiloma a un aspergiloma cavitario, a un aspergiloma necrotizante y una aspergilosis pulmonar más invasiva, si es que el paciente continúa deteriorando su, su estado, su equilibrio del sistema inmunitario. Ahora, no es común encontrarla, sin embargo, se asocia mucho a algunos factores como el alcoholismo crónico, con pacientes con leucemia, por ejemplo, también tienen este tipo de padecimiento asociado, pacientes con consumo de glucocorticoides. Dentro de la etiopatogenia de esta enfermedad, dado que se trata de un hongo micelial, el ingreso de la forma infectante viene a ser las esporas. A todas aquellas personas que inhalen este tipo de hongo, pues las esporas son las estructuras de reproducción, las conidias ingresarán hasta el, los alveolos pulmonares y a partir de ahí serán detectadas por el sistema inmunitario y empezará pues la lucha por el restablecimiento de la homeostasis. En este caso, el polimorfo nuclear es el principal actor, dado que él tiene pues varios factores, varios factores, digamos, que lo van a favorecer. La clasificación de la aspergilosis para el cuadro clínico implica clasificarla pues en aspergilosis primaria o secundaria. Y aquí depende también de la ubicación, porque vamos a tener aspergilosis pulmonar, aspergilosis de otro lugar, por ejemplo, de infecciones de senos paranasales. Ahora, dentro de esas modalidades de infección también varía la presentación clínica. Las infecciones de senos paranasales, por ejemplo, suelen ser mayormente benignas, pero puede haber afección la modalidad broncopulmonar, que es digamos, la más grave y la más frecuente además en pacientes asmáticos, en pacientes atópicos, evidencia pues una aparición con infiltrado linfocitario eh, asociado además a presencia de esputo gelatinoso, hematoico, y la mortalidad se asocia mucho con neoplasias hematológicas, pacientes con trasplantes o con... Ahora, en el caso de los pacientes con respuesta inmunitaria conservada, el aspergiloma, las respuestas se asocian además a malestar general, fatiga, anorexia, cefalea, rinorrea, pero la hemoptisis es la más importante, ¿no? Existen formas diseminadas como invasión vascular, generación de trombosis, embolia a distancia.
Y bien, hasta ahí la clase de hoy. Ahí termina la clase de la primera parte de las micosis. Y vamos a retomar el próximo viernes con las micosis subcutáneas y las sistémicas. Muchas gracias.